Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que se encuentren en excelentes condiciones de salud y, y bien junto a sus compañías cercanas en este momento. Bueno, esta vez vamos a seguir con la serie de presentaciones de distribución y redistribución y vamos a analizar un caso que tiene que ver con la emisión monetaria y cómo la emisión monetaria termina generando inflación, tanto en los mercados como en los bienes en general. Estamos, en un video anterior presentamos el caso de la emisión monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero esto aplica a todos los países que emiten dinero y que terminan en procesos devaluatorios e inflacionarios en sus ámbitos de influencia. El caso de la Reserva Federal es un caso que es mucho más abarcativo porque los dólares que emite la Reserva Federal son dólares que tienen o son unidades de reserva de valor para muchos países y personas, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí vamos a presentar algunos elementos teóricos, como lo es qué ha pasado en los mercados de valores, qué pasó en el mercado de bienes a partir de la pandemia del COVID-19 y qué medidas tomaron los países en relación con las políticas monetarias. Entonces, aquí tenemos un cuadro que muestra la evolución de lo que sucedió con las acciones y los bonos. Bueno, aquí yo traje el caso del Standard & Poor's 500 desde marzo del 2020, donde se cerraron los mercados, y junio del 2021. Lo que se registra es una variación, un incremento en el Standard & Poor's 500 del 80%. En el caso de los mercados de bienes, también en el mismo periodo, marzo del 2020, junio del 2021, se registra por los cierres y los bloqueos una reducción de la cantidad de bienes producidos. Esa reducción, bueno, no tenemos una medida, lo que suponemos es que los bienes han reducido en su producción, en cantidad de producción. En el caso específico de los commodities, lo que hemos visto, bueno, la función de producción de unos commodities, de cualquier commodity, depende de las cantidades y de los precios, ¿sí? Precios por cantidades. Y lo que hemos visto, lo que hemos podido registrar, es que ha habido un proceso de incremento de los precios de los commodities. Aquí pusimos un valor referencial del 10%, ¿sí? La variación del precio en este periodo de tiempo lo denominamos inflación y es un aumento del 10%, ¿sí? Con estos elementos, digamos, ¿por qué aumentaron el precio o por qué el mercado de valores incrementó sus precios, los precios de las acciones, de muchas acciones, incrementaron acciones y bonos en promedio unas cantidades importantísimas? Hablamos del Standard & Poor's 500, que es un índice referencial en donde cotizan acciones las 500 acciones del mercado de valores de los Estados Unidos, y en promedio este índice creció un 80%, lo que representa que el precio de las acciones que están dentro de ese índice han crecido en proporciones que explican este crecimiento.
¿Por qué creció esto? Justamente por la emisión monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Dan cuenta de que por hora se inyectan 900 millones de dólares, tanto en el mercado de valores como en el mercado de propiedades inmuebles o en el real estate, como se lo denomina, y también para la compra, la adquisición de bienes en el mercado de bienes. Entonces, lo que vemos, lo que podemos observar es que hubo una caída de la producción, un incremento en los precios de los bienes y un incremento en los precios de los activos financieros, ¿no? Acciones, bonos, etc. Entonces, en este escenario lo que planteamos son tres actores, ¿no? Aquí otros países, aquí personas ahorristas, estas pueden ser estadounidenses o de otros países, e inversionistas también de los Estados Unidos o de otros países. Suponemos que el valor nominal a marzo del 2020 de estos actores es similar, ¿sí? Suponemos que tienen una riqueza de $1.000 millones los países, $1.000 millones las personas y $1.000 millones los inversionistas. Entonces, hay un concepto de variación nominal, ¿sí? Si estos tenían $1.000 millones en este momento por el crecimiento del 80%, en junio del 2021, sin hacer absolutamente nada, estos actores tienen $1.800 millones de valor nominal. Es decir, los inversionistas que tenían títulos valores en marzo vieron incrementar su patrimonio en 1.800 millones. Como los países y las personas no invirtieron en el mercado de valores, bueno, no tienen esos incrementos. Y después tenemos un concepto de valor real, es decir, el valor real de los dólares cambia según la evolución del nivel de precios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que el valor real es igual al valor nominal dividido 1 más la tasa de inflación. Si agarramos los $1.000 millones que tenían los actores en marzo del 2020 y lo dividimos por la tasa de inflación, lo que llegamos es que cada uno de estos actores como valor real, es decir, con lo que podrían adquirir en bienes y servicios para comparar marzo del 2020 con junio del 2021, notamos una caída en el valor. Es decir, el valor real antes valía 1.000 millones, ahora 909 millones. De igual manera, las personas ahorristas. Las reservas de los países cayeron en esta dimensión, ¿no? De igual manera, las personas que tenían ahorrado dólares vieron disminuir el valor real de esos dólares en la misma cantidad. Bueno, los inversionistas, para descontar también el valor nominal que lograron ese incremento por el precio, lo descontamos en el 10% y vemos que tiene un valor nominal de 1.636 millones. De todas maneras, entre el incremento en el precio de los activos dividido la inflación, los inversionistas se han visto beneficiados en este sentido. Bueno, ¿qué observamos acá? Observamos un proceso de redistribución a través de lo que se conoce como impuesto inflacionario. Es decir, la Reserva Federal, a través de esta emisión monetaria y la generación de inflación, aquí podemos solo ver un 10% porque, bueno, algunos ítems de las canastas en los distintos países son incluidos en los índices de inflación o en el IPC, el índice del precio del consumidor. Pero bueno, suponemos que ese impuesto significa transferencias o redistribuciones desde los que tenían reservas y ahorros hacia
los que en todo caso tenían inversiones realizadas o tenían bienes almacenados. Entonces, aquí hay una acción redistributiva a través de la emisión monetaria y la inflación que se genera y que lo denominamos impuesto inflacionario. Y en el caso de distribución, el concepto de distribución es justamente lo que sucedió, lo que hizo el mercado. El mercado tomó los nuevos flujos monetarios que ingresaron y ajustó vía precio. No es que hubo más cantidad de activos, ni hubo más cantidad de producción. Lo que podemos suponer, sin temor a equivocarnos, es que al cerrarse las economías, al pararse todo el mundo, las cantidades de producción cayeron. Por lo tanto, el ajuste que hizo el mercado es vía precios. Entonces distribuyó este flujo de dinero que ingresó a los mercados a través de los precios de las acciones y de los bonos. Entonces, estos dos conceptos, la acción de redistribución de la Fed, que luego tiene impactos tanto en el mercado de valores como en el mercado de bienes, genera ese impuesto que se lo llama impuesto inflacionario. Esta cantidad de dinero que inyecta, en este caso la Reserva Federal, sirve tanto para financiar, sirve tanto para financiar los gastos del gobierno como la adquisición de activos y no dejar que los mercados caigan en sus precios o en sus actividades y den señales negativas o que reflejen lo que está sucediendo en la economía real. Entonces, conclusiones. Tenemos que suponer en función de esta acción es cuál es preguntarnos cuál es la sostenibilidad de esta medida. ¿Cuál es la sostenibilidad? Y el rato que la Reserva Federal deja de inyectar, ¿qué es lo que va a suceder con la tasa de interés y con los estímulos? ¿Y qué va a pasar con la inflación, con el mercado de empleo? Y finalmente, con el crecimiento económico. Bueno, esto tiene elementos que complejizan el análisis. Sin embargo, solo queremos hacer énfasis en que la redistribución está planteada a partir de una medida de expansión monetaria, ¿no? Expansión monetaria. Que se traduce en un impuesto inflacionario. Y la distribución es la acción que se da en los mercados a través del ajuste vía precios, ¿sí? Tanto en el mercado de valores como en el mercado de bienes. Lo que se incrementa es el precio y los incrementos en el precio es la inflación. Bueno, nuevamente agradecer por su atención y que tengan una excelente semana.